y vamos a entrar en este tiempo de la palabra del Señor en oración. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos pasar este tiempo como iglesia, Señor, reunidos, aunque a la distancia, pero, Señor, en un mismo espíritu. Y, Señor, te pedimos que tú en este tiempo abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder aprender más de ti, Señor. También te quiero pedir, Padre amado, que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Te han llamado alguna vez para hacer algún trabajo, para desempeñar un rol, para desempeñar una función y luego han cambiado las reglas de lo que tenías que hacer? Yo creo que son situaciones que muchas veces nos ha tocado vivir, tal vez en nuestra vida profesional o incluso en el día a día. Ahora, nos da un perfil del puesto y estamos felices con lo que hemos conseguido, pero pronto comienzan a cambiar las cosas. Por lo general, lo que hacen es aumentar nuestras responsabilidades y disminuir algunos de nuestros privilegios. Y es frustrante que vayan cambiando las cosas porque no es lo que nos dijeron desde un principio. ¿Saben? Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, comenzando en el capítulo 5, les dice: para libertad fue que Cristo los hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Fuimos llamados por Cristo a libertad y deberíamos permanecer firmes en esa libertad y no pensar que el Señor fue cambiando las reglas para llevarnos a una nueva esclavitud. Este pasaje es la conclusión de lo que en semanas pasadas vimos en las prédicas de Pablo Sanginés y también de Mache, que nos ayudaron a entender un poco más lo que Pablo expuso con la historia de Sara y de Agar, y con sus hijos Isaac e Ismael. Ahora, resumiendo para entrar en contexto, vimos a Ismael, el hijo del esfuerzo, ese esfuerzo propio de Abraham y Sara bueno, Agar, versus Isaac, que era el hijo de la promesa, el hijo de Abraham con Sara. Y con la alegoría de Sara y Agar, lo que Pablo quería hacer es mostrarnos lo que nosotros hacemos versus lo que Cristo hizo por nosotros. La justificación por la fe, por medio de Cristo, versus la justificación por la ley, por medio de nuestras obras. Entonces pudimos ver, uno, la salvación por gracia que podemos tener en Cristo viviendo según la promesa como hijos libres, o dos, tratar de alcanzar el favor de Dios por nuestro propio esfuerzo a través de una vida religiosa, cumpliendo las normas de la ley en esclavitud. Ahora, por eso Pablo dice que Cristo nos ha hecho libres para vivir en libertad. Ahora, esta afirmación tal vez nos suena un poco redundantes. Cristo nos ha hecho libres para vivir en libertad. Ahora, es lógico pensar que si Cristo nos ha hecho libres, es para que vivamos en libertad. Pero muchas veces lo que es lógico no lo hacemos. Y más bien hacemos lo que no tiene lógica. Lo que estaba pasando con los hermanos era que fueron llamados a libertad, pero ahora querían ponerlos bajo un nuevo yugo de esclavitud. Fueron llamados a salvación por gracia, eso es lo que dice Gálatas 1:5, pero les decían que aún debían cumplir otros requisitos más. Les estaban enseñando que debían vivir por las obras. Por eso Pablo tiene que decir, por eso tienen que estar firmes en la libertad que el Señor les ha dado a través de Jesús. Y no tienen que someterse otra vez a la esclavitud de la que ya han salido. Ahora, como hemos estado hablando todos estos meses, el problema de los hermanos en Galacia fue que entendieron la salvación y entendieron que esa salvación vino a través de Cristo. Pero pronto llegaron personas que los comenzaron a perturbar. Y entonces les decían que habían muchos otros requisitos más. Entonces Pablo tiene que corregir esos errores que estaban enseñando estas personas que se llaman los judaizantes.
Entonces vamos a ver en esta mañana qué implica la libertad a la que hemos sido llamados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas y vamos a leer los versículos del 1 al 6 del capítulo 5. Y bueno, voy a esperar a que abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Y bueno, la palabra del Señor dice así: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ahora, ¿qué implica la libertad a la que fuimos llamados? Vamos a ver en el pasaje que la libertad a la que fuimos llamados, primero, no es para vivir por las obras, sino, segundo, es para vivir por el Espíritu. Entonces, vamos al primer punto. Fuimos llamados a libertad y no a vivir por las obras. Pablo dice en el versículo 1 que acabamos de leer: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Han sido llamados a libertad. Entonces, no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. El problema era que les habían dicho a los gálatas que tenían que vivir por las obras. Me atrevo a verbalizar la idea de esta manera. Está bien, Jesús es el Mesías y ustedes han escuchado que hay salvación a través de él. Pero para que ustedes puedan acceder a esa salvación, lo primero que tienen que hacer es circuncidarse para hacerse hijos de Abraham. Tienen la necesidad de cumplir con lo que dice nuestra religión para poder acceder de forma completa a la salvación. Ahora, me gusta una traducción alternativa hecha por Barclay de los versículos 2 al 4 que dice: fijaos bien que soy yo, Pablo, el que os está hablando. Os digo que si os circuncidáis, Cristo no sirve para nada. De nuevo, doy mi palabra a todo aquel que se circuncide, que está obligado a cumplir toda la ley. Vosotros, los que tratáis de poneros en relación con Dios mediante el legalismo, os habéis colocado en una posición en la que habéis hecho que sea totalmente ineficaz todo lo que Cristo hizo por vosotros. Habéis caído de la gracia. Saben, entrar en un sistema religioso legalista nos lleva a rechazar lo que Dios nos ofrece a través de Cristo. Entrar en un sistema religioso es vivir por obras y renunciar a la libertad a la que hemos sido llamados. Vivir por las obras nos lleva a hacer nuestro mejor esfuerzo para mantener contento al Dios que estamos adorando. Ahora, todas las religiones nos llevan a eso. Todas las religiones plantean un sistema de reglas por las cuales calificamos o somos descalificados. Si cumplimos las reglas, si cumplimos con las normas, entonces nos aceptan y estamos por buen camino. Si no las cumplimos, somos descalificados. Las religiones nos subyugan, nos sujetan a sus reglas, a sus leyes. O en palabras de Pablo, nos esclavizan. Eso es justamente lo que estaba pasando con los hermanos de la iglesia en Galacia. Al aceptar a Cristo, los gálatas salieron de una religión que se basaba en reglas. Si eran gentiles, fue muy probable que tuvieran una relación con alguna religión pagana.
que los llevaba a cumplir muchas reglas para mantener contento a su o sus dioses. Si algunos eran parte del pueblo judío, también estaban sujetos a las leyes de su religión. Ahora, el planteamiento de los judaizantes era, tienen que acatar esas nuevas reglas o tienen que mantener las leyes y normas con las que siempre han vivido. El cambio que planteaban era de una religión a otra religión. Y es una idea para preocuparse, porque si bien nosotros no estamos en esa misma situación de los Gálatas de ese tiempo, muchas veces las personas ven el convertirse a Cristo como un cambio de religión. Pero ven esto porque tal vez nosotros se lo hemos planteado de esa forma. No pedimos a la gente que se circuncide, pero les decimos si quieren ser cristianos o si deciden ser cristianos, primero tienen que dejar de hacer ciertas cosas y tienen que comenzar a hacer otras. De lo contrario, los consideramos o decimos que no son cristianos. Hemos hecho que ser hijos de Dios se convierta en el cumplimiento de una serie de normas. Hemos convertido al cristianismo en una religión más, en un abanico de oportunidades. La circuncisión era solo una muestra de lo que pedían los judaizantes. La circuncisión mostraba que los varones podían ser o no ser judíos. Y lo que se mostraba a través de la circuncisión era que ellos podían llenar ciertos requisitos que se planteaban en una nueva religión para ser incluidos. La circuncisión era un acto que el hombre decidía hacer. La decisión de circuncidarse estaba en sus manos. Pablo dice entonces, si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. ¿Acaso entonces la circuncisión podía anular lo que Cristo hizo por los hermanos? ¿Acaso la circuncisión podría anular lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Por qué Pablo dice, si se circuncidan, Cristo no les servirá de nada? ¿Acaso la obra de Cristo puede ser anulada de alguna forma? Si pensamos que la salvación y la vida cristiana tiene que ver con Cristo y algo más, no hemos entendido el Evangelio. Por eso Pablo dice, Cristo no les va a servir de nada. Cristo de nada les va a aprovechar. Pienso que los hermanos en Galacia tenían un pensamiento que también vemos hoy en las personas que llegan a la iglesia. Saben, queremos asegurar de la mejor manera posible llegar al cielo, o tal vez más bien podemos decir, evitar llegar al infierno. Entonces vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance. Si tenemos que hacer una oración para volvernos cristianos, la hacemos. Si nos dicen que hagamos una peregrinación, la hacemos. Si tenemos que dejar de hacer muchas actividades, lo hacemos. Si debemos hacer otras cosas, también lo hacemos. Estamos dispuestos a hacer todo con tal de tener la mayor seguridad de estar en un buen lugar. ¿Saben? Cuando comenzó la pandemia, bueno, un poco antes de que comencemos con las cuarentenas, mi cuñado, que es médico en Israel, me dijo que debería comprar hidroxicloroquina, pensando en mi familia y pensando en mi mamá, para tener 1 o 2 tratamientos en casa, porque era un medicamento que podía ayudar a que esta enfermedad no se complique. Entonces, me acuerdo que fuimos con Karina a la farmacia a comprar una cajita de hidroxicloroquina. En un tiempo, otros amigos médicos me dijeron que debería tener en casa ivermectina. Entonces conseguimos ivermectina. Otras personas nos dijeron que era muy importante tener oxígeno suplementario. Entonces revisamos un tanquecito portátil que tenemos en la casa para ver si estaba con todo el equipamiento y si estaba lleno. También leí un artículo acerca de la neumonía silenciosa y que era importante tener un oxímetro y, por si acaso, un buen termómetro digital por las fiebres. Salieron estudios acerca de la dexametasona.
como un medicamento que ayuda a las complicaciones del COVID. Y luego el uso de las aspirinetas. Finalmente, mi cuñado me volvió a llamar para decirme que debía conseguir el ácido fenofíbrico, un medicamento con el que están experimentando varios hospitales en Israel. Ahora, para colmo, nos recomendaron hacer gárgaras con agua tibia, sal y bicarbonato. También nos dijeron que deberíamos hacer vaporizaciones con eucalipto y otros yuyos. Teníamos que conseguir vitaminas y algunos minerales. Al principio deberíamos mascar jengibre. Luego decían que no deberíamos mascar jengibre. Ahora, lo más chistoso de todo esto es que nosotros no estuvimos ni estamos enfermos. Pero si entráramos en la dinámica que nos estaba planteando la gente, en este momento tendríamos un montón de cosas que nos permitirían tener la mayor certeza de sobrevivir a esta enfermedad. Porque tenemos todos los recursos a nuestro alcance. Es más, tengo un amigo que creo que hizo exactamente eso y debe tener un cajón lleno de todo lo necesario para vender al COVID. ¿Saben? Es lo mismo con la salvación. Las personas tratan de acumular todo lo posible para tener seguridad, porque si una cosa no sirve, tal vez la otra sí va a servir. Entonces, la salvación por gracia es solo una opción más de todo su kit de supervivencia. Y tal vez el más importante, pero es un ítem más. Pero Pablo dice, eso no funciona así. Cristo no es una parte de la salvación. Cristo tampoco es una opción más, porque Él es la salvación. Si ustedes, les dice, toman la circuncisión como parte de la solución, Cristo no les va a servir de nada, porque no han entendido el verdadero evangelio. El camino de la ley, el camino que estaban tomando muchos de los hermanos en Galacia, ponía la salvación en el esfuerzo del hombre. Y si decían que iban a tomar ese camino, no solo tenían que hacerse circuncidar, también estaban obligados a practicar toda la ley. El versículo 3 dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Al tomar el camino de la ley, los hermanos se estaban separando del único camino que lleva a la justificación, es decir, el camino de la gracia por medio de Cristo. Por eso el versículo 4 dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¿Tomas un camino o tomas el otro? ¿Tomas el camino de la ley o tomas el camino de Cristo? Este planteamiento nos puede llevar a pensar que, bueno, hay dos alternativas para llegar a la salvación. Y Pablo dice, si tomas el camino de la ley, tienes que practicar toda la ley. Ahora, tarde o temprano te darás cuenta que no puedes cumplir con todo. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Tendrías que obedecer completa y perfectamente la ley para obtener salvación. Y lamentablemente nadie está en esa condición, porque la palabra dice que todos hemos pecado. No hay ni uno que pueda decir que es justo. Entonces, al infringir solo un puntito de la ley, nos hacemos culpables de infringirla toda. Ahora, la palabra dice que tampoco podemos tomar ambos caminos, porque son caminos opuestos. Por eso Pablo dice, si tratamos de ser justificados por la ley, han roto con Cristo. Nos hemos separado de Cristo. El camino de la ley es un camino del esfuerzo propio. Y en ese camino, como dice el pasaje, Cristo de nada nos aprovecha. Cristo de nada nos sirve. Ir por ese camino solo tendría que llevarnos a ver nuestra incapacidad de alcanzar salvación por nuestro propio esfuerzo. La ley está para eso, para mostrarnos que somos incapaces. Pero, ¿saben? La triste realidad es diferente. Como los judaizantes en el tiempo de los Gálatas, los religiosos de nuestros días piensan que de alguna forma
van a poder llegar a ganarse el favor de Dios a través de cumplir la ley. Ir por el camino de la ley, vivir confiando en nuestras propias obras, es un problema. Es completamente contrario a vivir en la gracia. Por eso Pablo dice, han caído de la gracia. Es decir, si estamos en la ley, ya no estamos más en la gracia. Ahora, ¿significa entonces que podríamos perder nuestra salvación? Y esa no es la idea. Cuando dice, ya no están en la gracia, no quiere decir que perdimos nuestra salvación. Si pensamos que podemos tener a Cristo y podemos también vivir por las obras de la ley, verdaderamente no hemos entendido el Evangelio. Entonces, ¿qué implica la libertad a la que fuimos llamados? Como acabamos de ver, primero, no es vivir por las obras, sino, segundo, es vivir por el Espíritu. Volviendo al versículo 1 del capítulo 5, Pablo dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y luego dice, por lo tanto, en consecuencia a esta afirmación, manténganse firmes, permanezcan firmes, estén firmes. Si Cristo nos llamó a libertad, debemos permanecer firmes en esa libertad. La justificación por medio de la gracia a través de Jesucristo nos lleva a mantenernos en libertad. Por medio de la gracia, a través de la fe, por el obrar del Espíritu. Nuestra esperanza de justicia está en Cristo y no en nosotros. Somos libres por Cristo, no esclavos de un sistema religioso. En los versículos 5 y 6, Pablo dice, pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. O en una traducción alternativa, dice, porque es por el Espíritu y por la fe por lo que nosotros aguardamos anhelantes la esperanza de estar en la debida relación con Dios. Porque en Jesucristo no tiene la menor importancia el que uno esté circuncidado o no. Lo que realmente importa es la fe que actúa por medio del amor. Hermanos, vivir por el Espíritu está en el lado opuesto de vivir por las obras. Viviendo en el Espíritu, por la fe, nuestra confianza está puesta en la justificación que nosotros obtenemos por medio de Jesús. Además, la justicia de Cristo se nos ha imputado, se nos ha dado, y no es una justicia que nosotros hemos obtenido por nuestras obras. Cuando vivimos por la ley, nuestra confianza está puesta en la justicia que nosotros buscamos en Cristo. Y nuestra confianza no está puesta en obtenerla por medio de las obras de la ley. Pablo estaba luchando contra ese pensamiento. Las personas creían que obtendrían la verdadera justicia por medio de Cristo, más realizar sus propias obras. Pero Pablo les dice, los que pretenden ser justificados en la ley han sido desligados de Cristo y ya no están en la gracia. La supuesta justificación por la ley y la justificación por la gracia no pueden coexistir, no vienen juntas. Lamentablemente es una práctica muy común en la iglesia. Como dice Pablo en Gálatas 3:3, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Si bien no nos hemos circuncidado físicamente, tenemos actitudes que nos llevan a vivir por nuestras propias obras. Buscamos nuestra propia justicia, tratando de cumplir ciertas normas que pensamos que nos hacen más cristianos, que nos hacen más aceptables delante de Dios. Ahora, quiero que entendamos que no estoy diciendo que la gracia es una licencia para hacer lo que uno quiere.
No importa que hagamos o que no hagamos, porque tenemos una licencia. No, no tenemos una licencia para el libertinaje por la obra del Espíritu. En el versículo 13 de este mismo capítulo, del capítulo 5, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Hermanos, hemos sido llamados a libertad, pero es una libertad para servir por amor los unos a los otros. Pero bueno, de ese tema vamos a hablar en otra semana. Pero Cristo nos ha hecho libres para que verdaderamente vivamos en libertad. No podemos vivir atados a una serie de ritos, porque esos ritos no aumentan nada a nuestra vida. Entonces, ¿dónde quedan las buenas obras en la vida de los hijos de Dios? ¿Dónde está la manifestación de vivir en el Espíritu? En este mismo capítulo, en los versículos 22 y 23, también vamos a ver lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y veremos a detalle el fruto del Espíritu. Pero ese es un tema para una próxima semana. Pero vivir en el Espíritu, como dice el versículo 5, primero nos va a dar la esperanza. Porque por el Espíritu sabemos que recibimos justificación y vivimos en su justicia. El Señor nos ha declarado justos, pero también está trabajando en nosotros y nos está perfeccionando. En la gracia, las buenas obras son el resultado de estar viviendo en el Espíritu. En la ley, las obras son el medio por el cual tratamos de alcanzar el favor de Dios. El Espíritu produce en nosotros fruto. Ese fruto se ve manifestado en una vida transformada, en una vida que hace la voluntad de Dios. Y creo que es pertinente en este punto citar lo que Pablo les dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Porque dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido salvados, hechos nuevas criaturas, alcanzados por la gracia de Dios, a través de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios ha preparado previamente para que nosotros hagamos. Las buenas obras son el resultado de una vida alcanzada por la gracia de Dios. Para los judaizantes, las buenas obras eran el medio por el cual ellos querían alcanzar el favor de Dios. Es esa fe que obra por amor en nosotros la que habla el versículo 6. Y en este versículo Pablo hace una aclaración más, porque dice, en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Ahora, ¿qué quería decir Pablo con esto? Luego de la exposición de Pablo, pienso que había la posibilidad de que muchos hermanos que eran gentiles se sintieran entonces con cierta ventaja, con cierta superioridad con relación a los judíos. Los judíos tenían un trasfondo, tenían su religión, tenían sus leyes. Ese trasfondo los hacía más susceptibles a retomar las prácticas de su religión. Ya le había pasado a Pedro y hasta a Bernabé, el compañero de Pablo. Ellos rápidamente se vieron arrastrados hacia las costumbres que tenían cuando llegaron algunas personas de Jerusalén. Entonces, ser incircunciso podía verse como una ventaja. Tal vez para algunos hermanos gentiles, esto les hacía sentir mucho mejor. Pero Pablo dice, no por ser judíos y tener una marca física, o por ser gentiles y no haber sido marcados, unos son mejores que otros. Vimos también hace varias semanas que Pablo decía que no había judío o gentil, que no había libre o esclavo, que no había hombre o mujer. Todos tienen la misma posibilidad de ser alcanzados por la gracia del Señor para salvación. Y nadie está en una mejor condición por tener alguna condición preexistente. No hay gente especial. No hay un pueblo especial. No es cuestión de género.
Para la salvación, nada de eso cuenta. Cristo nos hizo libres para vivir en libertad. Fuimos llamados a libertad. ¿Qué implica la libertad a la que fuimos llamados? Implica no vivir por las obras, más bien vivir por el Espíritu. Ahora, ¿cómo aplicamos lo que la palabra del Señor nos dice? Hermanos, hemos sido llamados a libertad. El Señor nos hizo libres para vivir libres, no para vivir esclavizados. Y nuestro Señor no cambia las reglas del juego. No nos comienza a poner otras cosas más. En la salvación por gracia no hay letra pequeña. Tampoco hay adendas o cambios de condiciones. Hemos recibido la salvación por gracia. Entonces debemos seguir viviendo en esa misma gracia por el Espíritu. Es el Señor quien obra en nosotros para justificación, pero también es el mismo Señor que obra en nosotros para justificación, para santificación. Y es ese mismo Señor quien un día va a obrar para glorificación. Él ha preparado, hermanos, buenas obras para que nosotros, que hemos nacido de nuevo, andemos en ellas. Es el resultado. No es la condición de una vida transformada por Cristo. ¿Qué es lo que vivimos y qué es lo que mostramos a las personas? Hermanos, vivamos como personas libres, no como esclavos. Que cada uno de los aspectos de nuestra vida esté bajo la guía de nuestro Señor, a través de su palabra, iluminada por el Espíritu. Ahora, tal vez en esta mañana tú te has dado cuenta que no has sido alcanzado por la gracia de Dios. ¿Sabes? Es tiempo que le puedas pedir a Cristo que entre en tu corazón. Reconoce que eres pecador y que tienes necesidad de salvación. Y dile, Señor, quiero que me salves. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver que tú nos has hecho libres a través de Cristo. Gracias porque nos has llamado a libertad y quieres que vivamos en esa libertad. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a no estar atados a una religión vacía, pensando que porque hacemos cosas, tú nos aceptas. Señor, te damos gracias porque tú nos has aceptado ya a través de Cristo Jesús. Y lo bueno que podemos hacer es solo el resultado de que tú estás obrando en nosotros. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir en el Espíritu, que tú nos ayudes, Señor, a estar en tu palabra y que sea tu Espíritu Santo que nos guíe para poder vivir una vida que te agrada, poder hacer esas obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Señor, te damos gracias por esto y te quiero pedir por personas que han escuchado este mensaje y no te conocen, Señor, que seas tú obrando en sus corazones, que tu Espíritu Santo sea convenciendo a estas personas de pecado, de justicia y de juicio y que puedan llegar a conocerte. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, ha sido lindo poder compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana.